Los óvulos se van a formar y los espermatozoides se van a formar si hay un periodo proinflamatorio o hay un estado proinflamatorio o no. Ahora, lo que hay que analizar es la calidad con lo que van a tener esos óvulos y esos espermatozoides. ¿Qué es lo que sucede? Un entorno, por así decirlo, poco saludable. Una alimentación que no sea muy saludable, que me produzca muchos radicales libres, que tengan como daño celular. Ese tipo de alimentación, o por ejemplo, un estilo de vida también que no sea muy saludable, el fumar, el consumir alcohol, por ejemplo, el no hacer ejercicio, el estrés, todo eso va a afectar la formación de ese óvulo y la formación de ese espermatozoide. Hola, soy Daniela Cárdenas y este es el podcast de María Lactance. En este espacio me dedico a traer información científica y a tener conversaciones con los expertos, especialistas, líderes y pensadores sobre temas de lactancia y maternidad temprana. A veces solo las preguntas, más allá de las respuestas, tienen el poder de hacernos cambiar nuestra perspectiva. Mi intención no es solo traer información científica y actualizada sobre lactancia, sino sobre todo lo que está alrededor de esta. Porque la lactancia está constantemente involucrada en muchas áreas de lo que engloba la experiencia de la maternidad. Si te gusta la información basada en evidencia científica, si te interesa aprender, actualizarte, cuestionarte e inspirarte sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia y la maternidad temprana, quédate. Este podcast es para ti. Y una nota antes de comenzar. Para quienes no saben, María Lactance es el techo que engloba todos mis proyectos de lactancia. Ofrezco cursos, asesorías, libros, talleres, certificación en lactancia y mucho más. Si quieres saber más sobre María Lactance y lo que ofrece, visita www.marialactanceconz.com o búscala en redes sociales como María Lactance. Ahora sí, empezamos. Bueno, el tema del día de hoy es un tema que a mí me hubiese encantado saber y conocer tan a fondo como lo vamos a platicar hoy, antes de tener a mi primer bebé, y es el tema de nutrición preconcepcional. Nuestra invitada del día de hoy es María Gabriela Hernández Romo y es nutrióloga clínica por la Universidad Iberoamericana de México. Tiene un posgrado de nutrición clínica con especialidad en obesidad y trastornos de la alimentación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y tiene una maestría internacional en nutrición y dietética con especialidad en nutrigenómica y biotecnología por Funiver, Universidad Europea del Atlántico. Como si fuera poco, actualmente es parte del equipo del Instituto de Medicina Funcional del Hospital Zambrano. Tengo que hacer un paréntesis, para mí no hay más que la medicina funcional, se me hace interesantísimo, qué padre que están trayendo a este instituto. Gaby es una experta en nutrigenética y farmacogenética, especialista en nutrición de diferentes patologías, manejos de pacientes con obesidad, cirugía bariátrica y trasplantes. Ha sido profesora de cátedra y prácticas profesionales en pacientes críticos, pacientes con VIH y ha participado en distintos protocolos e investigaciones. Bienvenidísima Gaby, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Dani. Después de ser tu fan y tu seguidora en tus podcasts, estoy feliz de estar aquí ahora. No, yo estoy así, se me cae la baba, ya he platicado mucho, ahorita estábamos platicando y dijimos, ya vamos a prender el micrófono, porque no saben, o sea, el nivel de expertise y de manejo que tiene Gaby de estos temas, bueno, y de muchos más, se me hace que vamos a hacer más episodios. Pero bueno, siempre que empiezo con este tema, o sea, con temas que son un poco más especializados, creo que es importante como definir qué significa, ¿no? Entonces, dinos un poco qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de nutrición preconcepcional y por qué es importante. Sí, mira, el concepto y la definición exacta de nutrición preconcepcional actualmente la vamos a encontrar en diferentes formas dependiendo del autor que te lo diga. Todo este tema de nutrición preconcepcional y la importancia de la nutrición preconcepcional comenzó porque en muchos ginecólogos se daban cuenta que las mujeres en muchos lugares del mundo no se encontraban en condiciones nutricionales adecuadas para poder recibir un embarazo. Entonces se hizo un estudio en el que se empezaban a se comparó el estado nutricional de las mujeres en diferentes países y se dieron cuenta que era muy similar.
Por un lado, teníamos deficiencias por excesos. Nosotros sabemos que también hay una malnutrición. ¿Cómo es eso de diferencias por excesos? Mira, ahí por un lado existe la malnutrición por obesidad. La obesidad, por ejemplo, es un estado proinflamatorio, crea un estado proinflamatorio que inhibe la absorción correcta de nutrientes. Por ejemplo, ahorita ya está comprobado que la obesidad altera el metabolismo del hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hierro siendo no sabía eso. Es muy importante también tener buenos niveles de hierro, no solamente previo al embarazo, sino durante. Entonces, ya sabiendo que la obesidad tiene un efecto directo sobre, por ejemplo, el metabolismo del hierro, sabemos que mujeres que puede que tengan cierto sobrepeso o un exceso de grasa corporal, lo más probable es que también tengan alterado su metabolismo de hierro, ¿no? Entonces, por un lado... Perdón que te interrumpa, ¿y cómo se hacen esos casos? O sea, por ejemplo, ¿cómo corriges? Porque si la suplementas más, igual no va a tener la capacidad de metabolizarlo y absorberlo, ¿o cómo...? Mira, al final todo, y esto lo vamos a ir platicando a lo largo del podcast, al final todo se va a traducir en una alimentación mucho más saludable. Y qué bueno que tocas ese punto, porque actualmente, y lo que yo vi, por ejemplo, en la tesis de la maestría, que fue lo que hice este tema, nutrición preconcepcional, actualmente la conclusión es, tú no puedes esperar y tú no le puedes recomendar a una mujer a que baje de peso o a que llegue a un peso ideal para que se embarace. O sea, eso actualmente es una total negligencia. O sea, al final, si estamos viendo un caso de un sobrepeso extremo, ¿por qué le voy a cuartear yo la posibilidad de ser mamá? Si ella puede tener un óvulo que es fácilmente fecundable, ¿sabes? Solamente por el peso. Entonces, ahorita que tocas ese tema, por ejemplo, no es necesario que una mujer pierda peso para poder embarazarse. Ahora, todo se va a traducir en tener cuidado preconcepcional. Una vez que esa mujer decide embarazarse, pues llevar una alimentación mucho más saludable. En muchos casos se miden los niveles en sangre de ciertos nutrimentos para ver qué tan necesario sería suplementar. Muchas veces, si tenemos, volviendo al metabolismo del hierro, si tenemos una obesidad proinflamatoria que inhibe, por ejemplo, la absorción de hierro, bueno, pues se hace de forma relativamente fácil. Veo los niveles de hierro de la mujer y yo veo qué tan necesario es llevarla solamente con una buena alimentación o empezar a suplementar. Todo esto va a formar parte de un periodo y un cuidado preconcepcional y una nutrición preconcepcional. Entonces, como te decía, por un lado podemos tener deficiencias de nutrimentos por excesos o por sobrepeso, o por otro lado hay países donde todavía las mujeres se embarazan en estados de desnutrición o en estados nutricionales muy deficientes por carencias, ¿sabes? Porque no tienen acceso a alimentos, porque no hay seguridad alimentaria y al mismo tiempo, bueno, pues se embarazan, ¿no? Entonces, la conclusión de este estudio fue que la mayor parte de las mujeres en el mundo, independientemente del país de donde vengan, no se encuentran en condiciones óptimas para embarazarse. Ahora, el cuerpo humano y la vida es, al final, pues es maravillosa, ¿no? Y va a encontrar la forma de fecundar y traer una vida al mundo independientemente del estado de salud de la madre o del padre. Ahora, ¿cuáles son las teorías y cuál es lo que actualmente se está estudiando? El efecto que va a tener no solamente en la madre, sino el efecto que tiene a nivel genético en las siguientes generaciones. Sí, eso está demasiado interesante. A ver, antes de llegar a ese punto, que vamos a llegar y me vas a hablar de todo, ¿este tema de la inflamación en el cuerpo tiene alguna relación también con todo lo que tiene que ver con la fertilidad? ¿Hay alguna diferencia entre una alimentación saludable o un cuidado de nutrición preconcepcional solamente para preparar al cuerpo y toda la parte genética? ¿Es igual o hay alguna diferencia con una nutrición preconcepcional para ayudar a una mujer que está teniendo problemas de fertilidad, a embarazarse, o está todo relacionado? Sí, mira, está todo relacionado. Ahorita que hablábamos de qué es la nutrición preconcepcional, perdón, empecemos por definir también cuál es el periodo, ¿no? O sea, qué periodo tiene que abarcar este tiempo, ¿no? Y ahorita, como lo dices, es, por ejemplo, hay autores que el periodo preconcepcional va a ser diferente en un hombre y en una mujer.
Por ejemplo, actualmente lo que yo estudié es que el periodo preconcepcional tiene que abarcar a los dos, al hombre y a la mujer. Ahorita que tú decías que cuando ya hay un problema de infertilidad, pues lo primero que se hace siempre es atacar a la mujer, ¿no? O intervenir a la mujer, por decirlo de esta forma, ¿no? Entonces se interviene en la mujer y ya en una segunda fase se empieza a intervenir y se empieza a estudiar al hombre. Entonces, esto tiene que ver con el periodo preconcepcional. El periodo preconcepcional va a ser diferente en un hombre y en una mujer. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda en formarse un espermatozoide es distinto al tiempo que tarda en formarse un óvulo. Okay. Entonces, si estamos hablando de que los óvulos se van a formar y los espermatozoides se van a formar si hay un periodo proinflamatorio o hay un estado proinflamatorio o no. Ahora, lo que hay que analizar es la calidad con lo que van a tener esos óvulos y esos espermatozoides. ¿Qué es lo que sucede? Un entorno, por así decirlo, poco saludable. Una alimentación que no sea muy saludable, que me produzca muchos radicales libres, que tengan como daño celular. Ese tipo de alimentación, o por ejemplo, un estilo de vida también que no sea muy saludable, el fumar, el consumir alcohol, por ejemplo, el no hacer ejercicio, el estrés, todo eso va a afectar la formación de ese óvulo y la formación de ese espermatozoide. Entonces, al final, en este proceso que se está formando el óvulo y el espermatozoide, nosotros este entorno puede influir en cambios genéticos de ese espermatozoide y ese óvulo que al final son los que van a fecundar. Entonces, por eso te decía, sí se ha visto que una alimentación mucho más saludable, que aporte suficientes vitaminas, antioxidantes, un entorno mucho más saludable, pues va a promover que tengamos mejor calidad en óvulos y espermatozoides que al final van a fecundar para formar una vida. O sea, que eso de que, bueno, yo, mujer, ¿verdad? Fumo y entonces, bueno, si me embarazo, pues ya cuando vea la prueba que estoy embarazada, entonces ya dejo de fumar. No, porque toda la fumada que echaste en todo ese proceso, en ese periodo preconcepcional, va a tener una influencia. ¿Es seguro que puede tener la influencia o es un tema de riesgo o de probabilidad? O muy probablemente va a tener una influencia sobre la formación de los óvulos que pueden ser concebidos más adelante. Mira, sí tiene ahorita las recomendaciones son el dejar de fumar al menos 3 meses antes de que te vas a embarazar. Es un periodo. ¿Y la tomada, el alcohol? El alcohol también. ¿Y completamente o sí influye que, bueno, me fui a fiesta y tomé mucho o me tomé una copita de vino con la cena? ¿Hay una diferencia? Siempre el exceso va a tener mucho mayor daño, ¿no? En el cigarro, lo que se ha visto, por ejemplo, es que el daño es acumulativo. Entre más fumes, más sustancias, o sea, pensando que un cigarro tiene más de 700 sustancias dañinas en un solo cigarro. Siempre pensamos en la nicotina, pero al final hay subproductos del compuesto del cigarro que se sabe que de esas 700, más de la mitad son muy dañinas a nivel material genético. Entonces, lo que se recomienda en las mujeres es al menos 3 meses antes de la concepción dejar de fumar. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de los embarazos se dan de forma espontánea. Entonces, no tenemos un tiempo en el que nosotros podamos intervenir para tomar todas estas medidas. Entonces, ahora, no porque se haya fumado el hombre o la mujer. ¿Qué pasa en el caso de cuando fuma el hombre? ¿Qué puede suceder con los espermatozoides? Mira, el espermatozoide es una célula muy poco protegida. O sea, el DNA del espermatozoide no está tan protegido como el del óvulo. El espermatozoide carece de citoplasma. El citoplasma es una sustancia que es como un gel que está en todas las células, en la mayoría de las células del cuerpo, y es una sustancia protectora. El espermatozoide específicamente carece de ese citoplasma. Entonces va a tener una protección mucho menor a lo que tiene un óvulo, por ejemplo. Entonces, el daño que cause el cigarro va a ser mucho más directo en un espermatozoide que en un óvulo por esta falta de protección de citoplasma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese espermatozoide va a tener la capacidad de fecundar, pero va a fecundar con un material genético dañado. Exacto, y es 50 y 50, ¿verdad? Exactamente. A la hora de la fecundación. Sí, y que como que yo creo que por alguna noción, por algún concepto que no sé
cual como que tendemos a pensar que es más importante el estado del cuerpo de la mujer, pero pues al final es 50 y 50 entre el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? No, e incluso ahorita tú tocaste el tema de infertilidad, o sea, cuando hay un tema de infertilidad podemos encontrar varios tipos de mujeres, pero generalmente tenemos dos opciones, ¿no? La mujer que dice, a ver, ya me diagnosticaron algo que me impide a mí como mujer lograr un embarazo de forma espontánea. Tengo dos vías, ¿no? Una, empezar a cuidarme, comer un poco mejor, hacer ejercicio, cuidar mi estrés, no fumar, no beber. Y tenemos la otra que dice, no me importa el entorno, o sea, yo necesito medicamentos y no voy a modificar nada y me voy a embarazar, ¿no? Y me quiero embarazar de cualquier forma. Esto cuando hay ya un caso de infertilidad. Ahora, cuando no hay casos de infertilidad y la mujer quiere buscar el embarazo, muy pocas mujeres buscan una ayuda nutricional. Y menos los hombres. No existe una menos cultura. Menos los hombres, totalmente. Exactamente. O sea, al día de hoy son muy pocos los países. Por falta de conciencia, la verdad, yo creo, ¿verdad? Porque como que no están conscientes de la importancia. Sí, exacto. Wow. No se les ha dado la importancia de que incluso también los hombres requieren suplementación. Exacto, las mujeres todas suplementadas, sí. ¿Y el hombre qué? Exacto, todas empiezan con su ácido fólico antes, empiezan a cuidarse y el hombre no. Incluso, por ejemplo, pues se puede ver, ¿no? O sea, el hombre, ¿por qué va a dejar de fumar si su mujer todavía no está embarazada? Exacto. ¿No? Entonces, no hay esta cultura de cuidarse, no se nos ha enseñado, o sea, también es parte ignorancia, no nos han dicho, empezando por nuestro personal de salud, nuestros médicos, o sea, cuando las parejas van juntas a decir, oye, a ver, asesórame porque me quiero embarazar, en muchos casos la atención se centra en la mujer. ¿Por qué no le dice el doctor al esposo, oye, ¿sabes qué? Si fumas, pues deja de fumar, o sea, es un buen periodo para dejar de fumar. Y explicarle, ¿sabes qué? La calidad de tus espermatozoides va a ser mucho mejor, disminuimos el riesgo de daño en el material genético, ¿sabes? O sea, Y es una motivación, importantísima. De verdad, o sea, si a mí me explicaran antes de embarazarme, digo yo la verdad, pues gracias a Dios que todo bien, ¿verdad? Digo, normal, tampoco mal, pero yo no fui a hacer un plan alimenticio específico, como con esa conciencia de déjame como cuidar especialmente mi cuerpo, déjame ver si tengo alguna deficiencia, algún nutriente, déjame ver con una nutrióloga para que me suplemente correctamente. Claro que no, fue, como dices tú, mucho más espontáneo, me quiero embarazar, pues estoy sana, todo bien, todo normal y pues sigo mi vida y a ver cuándo, pues... Sí, si realmente no hay un problema que te impida o un problema incluso, por ejemplo, hasta de salud. A ver, una mujer diabética que decide embarazarse, bueno, pues se le presta un poquito más atención al previo del embarazo. Pero eso es lo que sucede en México y en muchos países. Si no hay una condición que te ponga un poquito más vulnerable previo al embarazo o una condición ya de infertilidad, generalmente no se toma en cuenta todos estos aspectos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque se sabe que, bueno, las teorías genéticas actuales te dicen... Háblame de todo el tema genético. Y una última cosita antes de que se me vaya. El tema de los medicamentos. O sea, también si tienes alguna condición o alguna enfermedad o lo que sea que... bueno, yo me imagino que no como que te dio una infección y te dieron un antibiótico una semana, ¿verdad? En ese periodo a lo mejor de 6 meses antes de embarazarte, pero... que a lo mejor un medicamento que por alguna razón tengas que tomar a más largo plazo, lo que sea, realmente estaría bien, o bueno, no sé si se hace, ¿verdad? De que te dijeran, bueno, igual y te checamos a ver si cuando te quieras embarazar, checamos a ver si quitamos el medicamento, porque sí también influye. Sí, claro. Un ejemplo clarísimo de eso que acabas de decir, Dani, son las cremas y los medicamentos para el acné. Y las cremas con retinoides y las cremas con retinol. O sea, ya se sabe que exceso de vitamina A son teratogénicas. O sea, al final actúa en esto que te estoy diciendo. O sea, los retinoides van a actuar modificando el DNA del óvulo y entonces ese óvulo puede fecundar, pero va a fecundar de una forma, va a estar dañado.
Entonces ahora pues pones en riesgo. Teratogénicos son que puede tener malformaciones congénitas o que pueden causar daño en el bebé. Entonces, un ejemplo clarísimo es ese. Entonces lo vemos actualmente. Tenemos como un poquito más acceso a saber si se puede utilizar o no en el embarazo o previo al embarazo. Por ejemplo, las cajas ya de medicamentos para el acné o de retinoides, incluso para pues, mujeres que se están tratando manchas, etcétera, ya te viene no utilizarse previo y durante el embarazo. O sea, ya te están especificando que previo al embarazo previo también. Al embarazo. Ese es el ejemplo clarísimo, es un ejemplo bien claro de cuidado preconcepcional. ¿Sabes? Pero te voy a decir una cosa. Yo estaba hablando con una amiga que de hecho tuvo problemas de acné hace poco y me decía, no, tengo que tener mucho cuidado, que no me vaya a embarazar y no sé qué. Fíjate que yo creo que la concepción va mucho a que, bueno, no vaya a ser que durante el tratamiento, o sea, mientras me esté tomando el medicamento, se fecunde. Exacto. Pero realmente no es así. O sea, aunque no fecundes, o sea, a lo mejor 2 meses antes, ¿verdad? O sea, lo hiciste un mes y el mes siguiente fecundas. No, tampoco. Es que ¿no? siempre ponte a pensar, Dani, que el día que tú te embarazaste, ese día no se formó el óvulo. Y ese día no se formó el espermatozoide. Claro, mucho antes. Ese óvulo se formó muchísimas semanas antes. Y ese espermatozoide, el espermatozoide tiene la espermatogénesis, dura aproximadamente 3 semanas. Entonces, 3 semanas antes se formó ese espermatozoide. Entonces, al final, por eso es la nutrición preconcepcional. ¿Por qué? Porque tú quieres que tus óvulos y los espermatozoides que se están formando previo a la concepción se formen bien. Se formen bien. Entonces, claro. Justo lo ese único que está pasando en la concepción es que se están uniendo. Exactamente. Para hacer la vida, ¿verdad? Exactamente. Pero ya el material se formó. Lo que queremos es que ese Exacto. material, la materia prima que se va a unir, esté en excelentes condiciones. En mejores condiciones. Y sí. No se forma en el momento de la concepción. Eso se formó semanas antes. Claro. Por eso también, por ejemplo, el periodo preconcepcional, dependiendo del autor que tú leas, te puede decir que es el periodo de la gametogénesis. Gametogénesis es el tiempo que dura la formación de un óvulo y de un espermatozoide. En la mujer se llega a alargar hasta las primeras semanas de la concepción. Entonces, al final, eso es justo la nutrición preconcepcional y el cuidado preconcepcional. El saber que los óvulos y espermatozoides que van a fecundar no se formaron ese día de la fecundación. Se Entonces, formaron para la mujer antes. Sería como que alrededor de 6 meses antes y para el hombre sería como un mes antes, como que especial cuidado, más o menos. Exacto, sí. Ese es más o menos lo Por que lo se que habla. decías de que el espermatozoide tiene como 3 semanas y que luego el óvulo pues más meses antes. Y ahora, si nos metemos un poquito en eso, te voy a decir también, hablábamos por ejemplo del cigarro y de todas estas sustancias que dañan el espermatozoide porque carece de citoplasma, ¿no? Ahora, ¿qué gran ventaja tienen también los hombres? Contamos con millones de espermatozoides y solamente uno fecunda. Entonces, es muy azaroso porque puede causar el cigarro, por ejemplo, mucho daño en el material genético del espermatozoide, pero justo el espermatozoide que fecundó es el que menos daño tenía, ¿sabes? En la mujer no, o sea, en la mujer es un óvulo, o sea, tienes una oportunidad, tienes 6 meses para preparar el material genético de ese óvulo que va a ser tu hijo. No, cállate, qué importante, ¿sabes? De veras, o sea, qué importante tener conciencia de esto. Ok, entonces, para todas las que de repente están pensando esto, o sea, están escuchando esto y están diciendo, no lo puedo creer, ya la regué, o porque ya están embarazadas, o porque, bueno, las que no están embarazadas deben estar felices de estar oyendo esto yo creo que motiva mucho. Tomar. ¿No? Motiva demasiado. Pero bueno, ¿qué dices? Bueno, ya la regué y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Hay manera de corregir estos daños? Porque, bueno, ahorita si quieres me explicas. Realmente los daños son genéticos, ¿verdad? O sea, si quieres ahorita me explicas todo eso. ¿Hay manera de corregir algo? ¿O se trataría más bien de que, bueno, si te diste cuenta cuando ya tenías 3 meses de embarazo, pues bueno, a partir de ahora igual cambia, o sea, tratar de tener hábitos más saludables y un entorno más saludable, porque como quiera, todo el periodo de gestación sigue siendo un periodo súper importante, en donde ocurren, bueno, se está formando el bebé, o sea, sigue siendo un periodo muy, muy importante. Entonces, se trataría más de, bueno, déjame como quiera cambiar porque siguen sucediendo
cambios muy importantes y quiero que todo esté óptimo, o porque se puede revertir algo de lo que ya sucedió en esos óvulos y en esa fecundación? Mira, ahorita que dices eso, te voy a contar por qué me encantó el tema de nutrigenómica y nutrigenética y farmacogenética y todo lo genético que me metí a estudiar en estos últimos años. La genética, Dani, depende mucho del entorno. O sea, nosotros podemos tener versiones genéticas que no son favorables, versiones genéticas que, by the book, nos pueden predisponer a muchas enfermedades. Son predisposiciones que tenemos heredadas de nuestros padres. Pero al final, lo que a mí me apasiona de la genética es que la genética también depende del entorno. Entonces, al final... Que es la epigenética, ¿verdad? Sí. Entonces, al final, si yo tengo malas versiones de mis genes que me predisponen a muchas enfermedades, ¿por qué? Pues porque mis padres hayan fumado durante la preconcepción y la concepción, incluso durante la gestación. O sea, los que somos de otra generación, a las madres no se les daba la recomendación ni de dejar de fumar durante el embarazo. Y ahorita acabo de hacer un episodio de programación metabólica. Incluye los primeros 1000 días, que es toda la gestación, todo lo que se programa metabólicamente para toda la vida en esas etapas, y tampoco hay mucha conciencia de eso, ¿verdad? No hay. Entonces, al final te digo, pues tú puedes tener heredados de tus padres que fumaron durante la preconcepción, durante la gestación. Tú puedes tener pudieron haber generado ciertos cambios epigenéticos en el DNA del espermatozoide, del óvulo, que a ti o a tus hijos o a tus siguientes generaciones las predisponen a ciertas enfermedades. Ahora, eso no significa que eso vaya a suceder. Claro. Como te digo, depende del entorno. Si ya las siguientes generaciones empiezan a tener un entorno mucho más favorable, mucho más saludable, disminuyes mucho el riesgo de que esto suceda. Entonces, al final, como te digo, sí hay un daño, pero la genética no es que ya vayas a acabar tu tumba y a decir es que a mí me va a dar, o a mis hijos, como yo no tuve un cuidado preconcepcional, seguramente mis hijos van a tener un riesgo de obesidad mayor. Pues no, al final todo esto va a depender del entorno en el que yo me mueva desde la gestación, como dices tú, y en las primeras etapas de la vida de mis hijos. O sea que todo lo que tiene que ver con la genética como tal, ¿no? Como esa lotería de qué tocó en tus genes, esa parte no se modifica y sí tiene relación con la nutrición preconcepcional, pero lo que sí puedes modificar haciendo cambios más adelante es la expresión de ese material genético. Se dice así como de forma muy coloquial el activar o desactivar el gen, el que el gen esté activado o no esté activado. O sea, ¿cómo le voy a...? Mi socia con la que trabajo mucho en esto de genética siempre les explica a los pacientes de una forma muy sencilla. Les explica, es como poner un candado, es cerrarlo o abrirlo. Si el candado está abierto, pues está obviamente mucho más expuesto, mucho más expresado, o lo que tú quieres con la nutrición, con tu estilo de vida, es cerrar esos candados, ¿no? Que realmente no suceda. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que manejar en el entorno. Cuando yo primero me meto a este tema de genética, yo me veía metida en un laboratorio, viendo genes, y te das cuenta que no, o sea, que al final la genética depende del entorno también. Que se exprese o no se exprese el gen va a depender pues, de la alimentación, el estilo de vida, el consumo de tóxicos, los medicamentos, o sea, exactamente, no solamente de la nutrición, aunque la nutrición, la verdad, yo creo que es demasiado importante, es que todo el tiempo estamos comiendo. Sí, mira, ya, ahorita que tocas ese tema, tenemos dos ejemplos de cuidado nutricional, cuidado preconcepcional y nutrición preconcepcional súper claros. Ahorita que dices alimentación. Por ejemplo, el contenido de mercurio en el pescado, ¿no? Entonces, pues estamos comiendo un pescado, pensamos que estamos haciendo algo muy saludable, estoy tratando de cuidar mi alimentación, pero resulta que es un pez muy grande, es un pez espada. Sí, un atún. Sí, que ya sabemos que entre mayor sea el tamaño del pescado, pues mayor metilmercurio va a tener. Y se sabe que también el mercurio tiene una afectación a nivel genético, bueno, en todas nuestras células, ¿no? En todas nuestras células, pero si estamos hablando ahorita de preconcepción, pues en los óvulos o en los espermatozoides. Entonces,
el hecho de que yo modifique mi dieta y que empiece a cambiar y a elegir otros tipos de pescado que no tengan mercurio, bueno, pues disminuyo mucho el riesgo también de que se dañe el material genético por el mercurio, Pero ¿no? sí dirías que, o sea, por ejemplo, no sé, trucha o salmón o algunas que tengan menor contenido de mercurio, sí consumirlo en menor cantidad, unas 2 veces por Sí. semana o así, ¿sí? O Sí, de plano, y sabes que ahí hay unas recomendaciones muy buenas, como muy claras en la CDC de Estados Unidos, ok. en el que te dicen que para periodo justo preconcepcional te explican muy fácil, buena opción, mejor opción y avoid o evita, Ajá, ¿no? exacto. Y te explica muy fácil, es ver de dónde viene el pescado, por ejemplo, Pacífico es mucho más contaminado que Atlántico. Ay, eso no sabía. Sí, Ok. vas a tener mucho más contenido de mercurio en zonas más costeras, entonces si son peces que se acercan más o se pescan más a nivel de la costa, pues tienen mucho más mercurio que los que son a niveles No, más qué profundos. trauma siempre. O ¿No? sea, yo oigo me explican todas estas cosas y digo, Dios, ¿y ahora qué? ¿Cómo no lo supe? Yo pensaba que no, deja tú ahorita, eso no lo sabía. Sí, No estaba estudiando eso, nada más estaba checando que si no fuera de granja y sí. que si no sé qué, no hombre, o No, sea, ese es un cuadrito súper simple, Dani, que ok, está en la CDC, lo pueden buscar así. Es más, te dice mejores opciones, buenas opciones y las opciones que de plano que evites. evitar. Perdón, no es de la CDC, es de la FDA, Ok, ¿ok? Entonces te explica el efecto que puede tener el mercurio previo a la concepción. Es bien sencillo, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo que te explica la nutrición preconcepcional, a ¿no? ver, y háblame si ya se sabe, por ejemplo, el mercurio, con qué tipo de, bueno, no sé si decir defecto, o con qué tipo de mutación o con qué tipo de daño está asociado, o por ejemplo, el cigarro, con qué tipo de, creo que me mencionabas algo de que el cigarro, por ejemplo, Ujú. en el hombre podía ser podía tener tendencia, bueno, tú explícamelo mejor, Sí. al tema, a juntar o a tener genes que te predisponen a la obesidad, o sea, hay algunos así que tengan ya como muy identificados a qué tipo de daño o predisposición contribuye Mira, estas lo que toxinas. yo estudié, sobre todo cuando hice mi tesis, el mercurio, lo que se ha asociado en zonas donde se consume mayor pescado con mayor contenido de mercurio, se ha relacionado con mayores casos de alteraciones neurológicas y cognitivas en los hijos. Ok. Y sí es una relación causa y efecto, o sea, entre mayor pescado consumían tanto padre como madre, mayores eran los casos de alteraciones neurológicas y cognitivas en los hijos. Y sí, ese estudio que te comenté alguna vez, que es muy interesante, no se sabe bien cuál de los componentes del cigarro, pero se ha relacionado en que la mayor parte, el mayor número de hombres fumadores tiende a tener hijos con uno de los genes asociados a la obesidad, el FTO, lo tiende a tener más expresado. Eso significa que, bueno, el riesgo de obesidad de ese hijo, de ese niño, es mucho mayor que el que no tiene ese gen expresado. Ok. Y se ha asociado a padres fumadores. Padres, o sea, ponte a ver, o sea, no es la mujer que fumó, La mujer, es exacto. tener un padre fumador se asocia a que haya más expresión del gen FTO, que es un gen asociado a la obesidad. Es más, a mí no me gusta que bauticen tanto a los genes, pero el FTO es un gen que le dicen el obesity gene, ¿no? O el gen de la obesidad. Bueno, pues se asocia con saciedad, etcétera, pero al final es un caso ya también, un estudio que ya está muy documentado, que padres fumadores tienden a tener hijos con ese gen más expresado. Entonces, el mundo de la genética, Dani, es enorme. O sea, hablar de cambios epigenéticos es hablar, no hay un cambio epigenético. O sea, hay metilaciones, hay mutaciones, hay Un mundo. un mundo de opciones y un mundo de posibilidades. Lo que sí se sabe es que alimentación, estilo de vida, entorno Es lo puede que ser está, protector o no. o no, o al revés. O al revés, exacto. Entonces, al final, el periodo preconcepcional sí se va a traducir en qué.
Ok, entonces ahora que ya sabemos, se nos quedó tan claro la importancia de este periodo, háblanos un poquito sobre cómo se ve un poco así en términos de qué tipo de alimentación, si crees que sea importante suplementar, qué tipo de suplementos. Ahorita me estabas platicando antes de prender los micrófonos de un tema del ácido fólico y el folato y todo eso que creo que es muy importante. ¿Crees que sea bueno acudir con un nutriólogo o una nutrióloga para pues checar cómo está tu estado de salud nutricional, suplementar o ajustar las dosis según lo que necesites? ¿Debe de ser individualizado? ¿Hay como algún perfil específico que diga, bueno, con este perfil, las personas que tengan esto, sí, definitivamente háganlo con un nutriólogo personalizado? Y para la población general, así como por ejemplo lo del ácido fólico, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo sabe que debe tomar ácido fólico cuando está buscando embarazarse, ¿no? A ver, Mira, platícanos ese es otro ejemplo muy claro del cuidado preconcepcional y de las precauciones que debemos de tener previo a la concepción, ¿no? El tema del ácido fólico es como, actualmente es como muy controversial. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas poblaciones a nivel mundial genéticamente tienen deficiente la enzima que convierte el ácido fólico a folato, pensando que el ácido fólico es lo que yo me tomo en una pastilla y el folato es lo que actúa de forma activa a nivel celular, ¿no? Lo que va a prevenir o lo que promueve el cierre de tubo neural, labio leporino, disminución de homocisteína, etcétera, ¿no? Entonces, hay poblaciones que tienen genéticamente deficientes enzima, o sea, su capacidad para convertir el ácido fólico en forma activa es muy deficiente. Y aquí, Dani, la mala noticia es que los mexicanos tenemos genéticamente esa mala versión. Los mexicanos somos una población en que la mayoría de hombres y mujeres mexicanos tenemos esta deficiencia para convertir el ácido fólico a folato. Ahora, ¿por qué te decía que hay como controversia? Esto ya se sabe. Lo saben a nivel... Ya yo lo he escuchado, sí. exacto. Entonces, esto ya se sabe, pero ¿qué crees, Ani? Que no se vende el folato en México. No venden el folato como tal. Tiene que venir de Entonces, fuera. hay que comprarlo en Estados Unidos, en Europa, en otros países donde sí se vende. Es un tema de regulación de medicamentos, etcétera, pero al final no se vende. Entonces, ¿qué te diría? Sabiendo esto, mis recomendaciones como nutrióloga, pues bueno, no voy a poner a complicar a todas las mujeres a que se vayan a Estados Unidos, a Europa y se compren sus folatos. Pero sí me voy a fijar mucho en los antecedentes, ¿no? A ver, ¿has tenido pérdidas previas? Porque tiene que ver con pérdidas también. Pérdidas también, por lo que te decía de niveles de una sustancia que se llama homocisteína. Ajá. Si hay homocisteína elevada, los niveles de homocisteína dependen también del ácido fólico. Y si está elevada, predispone a pérdidas o abortos. Entonces, das una muy buena dosis de folatos, no de ácido fólico, de folatos, disminuye la homocisteína y el riesgo de pérdidas es mucho menor. Wow. Entonces, le preguntas a la mujer, o sea, haces un cuestionario muy básico, ¿no? Primero, yo ya sé que es mexicana, que seguramente va a tener genéticamente deficiente esta enzima. Y le vamos a hacer más preguntas. Oye, ¿tú has tenido pérdidas? ¿Has tenido hijos que tengan labio leporino, paladar hendido, etcétera? Todo lo que se relacione con ácido fólico o folatos. Y entonces en ese caso, pues claro que la va a tener que suplementar con folatos, con una forma activa, con una forma muchísimo más eficiente que actúa en el cuerpo. Ahora, la gran ventaja también es que una buena alimentación, una alimentación llena de vegetales verdes, hojas verdes, espinacas, etcétera, me aporta suficientes folatos, formas activas. Entonces, o sea, que si la alimentación es buena, que es parte del problema, que a veces no es muy buena, el riesgo disminuye mucho más de que haya esta deficiencia porque vienen los folatos, o sea, están los folatos y son biodisponibles porque ya está en la forma de folatos. Sí, ahora independientemente de que te estés tomando la pastilla de ácido fólico y tengas la deficiencia de esa enzima. Exacto. Ok. Y si tú me preguntas, ¿recomiendas? Yo sí recomendaría, después de yo ya haber tenido a mis 2 hijas y después de haber estudiado esto, después de tener a mis hijas, yo digo, es que lo que yo me hubiera gustado hacer antes sabiendo todo esto, o sea, yo ya siendo mamá, yo ya era nutrióloga, yo ya tenía una maestría, yo ya tenía, ¿sabes? Sabía que tenía que comer bien, pero al final cuando te metes un poquito más en el tema básico, volver a lo que platicábamos hace rato, ¿no?
lo que se está fecundando ese día se formó 3 meses antes. 3 meses antes tuve que haber cuidado lo que comía. 3 meses antes tuve que haber hecho otras cosas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, Dani, si me recomiendas, sí lo recomendaría. Recomendaría que fueran tanto hombres como mujeres. Exacto, y el hombre también, porque volvemos a lo mismo, estamos pensando en nosotras. Sí, pero y al final ambos, sí. tu hijo es 50% se debería tú. crear, ya te estoy dando idea, se debería crear como consulta preconcepcional de papá y mamá. O sea, como que exista así, como para que se te prenda el foco y digas, no, sí, los dos. Claro. Y se acompañen además, ¿no? Porque si el otro pues no tiene tan buenos hábitos alimenticios, pues se dificulta más, ¿no? Uno de los dos en la pareja. Exacto. Sí. Y aparte siempre ponte a ver que tus hijos van a ser 50% tú y 50% tu esposo. Sí o sí, o sea, exacto. Así es y punto final, ¿no? Entonces al final la carga genética que tenga tu esposo, pues el 50% se la va a pasar a tu hijo, ¿sabes? Claro. Entonces sí recomendaría. Actualmente, Dani, ya se generó como una mercadotecnia alrededor del tema de nutrición preconcepcional. No es una crítica, o sea, yo lo agradezco porque al final no se sabía. Es difusión, es conciencia. Muchas veces es que todo se ve como si fuera con la intención de solamente, no sé, vender un servicio por venderlo, pero no es así. Es hacer conciencia, exacto. Es hacer conciencia, claro. Al final, por ejemplo, tú puedes encontrar, si tú te metes ahorita a buscar, le pones The Fertility Diet y te va a salir un libro de Fertility Diet, ¿no? Mucho de todo esto me lo tuve que leer yo para mi tesis y al final te voy a decir en qué se traduce, Dani. Se traduce en una alimentación mucho más saludable, en incluir una muy buena cantidad de frutas y verduras, en disminuir el aporte excesivo de proteína de origen animal, disminuir el estrés, no fumar. O sea, al final el Fertility Diet y el How to Improve Your Egg Quality, o sea, mejora la calidad de tu óvulo, o sea, todos esos son libros, todo se traduce a esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final si tienes que comprar un libro en lugar de acudir a un nutriólogo, lo más probable es que te digan exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, sí, pero a lo mejor por ejemplo, tú no sabes cómo, o sea, si ya has tenido pérdidas y compraste el libro por esa razón, no sabes que a lo mejor eso está queriendo decir lo que tú acabas de explicar, que a lo mejor tienes la deficiencia de esa enzima y que entonces a lo mejor convendría buscar una manera de suplementarte diferente y como eso otras cosas que son como más individualizadas. Sí. Y que en una consulta privada pues se pueden como que ver y no sé. Sí, yo como que me refería ya el tener interés y comprar un libro ya es como una palomita, ¿no? Claro, así como, bueno, totalmente. Ya, ¿no? Se está interesando previo, ¿no? Sí, menos procesados, que tienen químicos, ¿no? Sí. Que tienen sustancias que no tienes ni idea. ¿Quién sabe qué cosas pueden hacer sobre las células, no? Mira, hay un artículo científico muy bueno que se llama, esto en español se llama La oportunidad de la prueba negativa, ¿no? Entonces, ¡ay, me encantó! Sí. Me encantó el nombre, sí. Qué padre. Okay. Búsquenlo, la verdad es que está... Lo que me hizo pensar, o sea... Sí, o sea, al final tú estás buscando un embarazo. ¿Crees que estás embarazada? Te haces una prueba y te sale negativa. Bueno, ahí es el foco rojo, ya se prendió. No estás embarazada, pero lo estás buscando. ¿Qué no estás haciendo ya una vez que tienes una prueba negativa? ¿O qué estás haciendo? ¿No? Entonces, es realmente la oportunidad de la prueba negativa. Es una oportunidad en la que puedes volver a meter 3 meses de echarle muchísimas ganas en alimentación, dieta, bueno, en una buena alimentación, ejercicio, entorno, involucrar a tu pareja en este periodo. Sí, porque la dieta se refiere no a restricción, sino a comer los alimentos buenos. No me gusta la palabra dieta, pero se me salió ahorita. Pero al final es la oportunidad también de involucrar a tu pareja, la oportunidad de hacer cambios también en tu pareja. Entonces, al final... Que va más allá aparte del tema de la concepción, que también son para la salud de la propia persona, ¿verdad? Porque, pues, imagínate si tienes esta conciencia y dices, voy a dejar de fumar, wow, el beneficio que te estás llevando tú para tu salud. Exacto. Si dejas de fumar, claro. Que yo quitándome la parte genética de la descendencia, pero claro, o sea, también lo que tú te estás haciendo y estás haciendo por ti misma, ¿sabes? Exacto. Entonces, sí, Dani, yo sí te diría, lo ideal es individualizar cada caso.
en la oportunidad de la prueba negativa, no siempre pensar que esto es, o no siempre buscar culpables, de que generalmente se atribuye mucho a, es que la mujer, y tú te echas como las culpas de, es que, ¿qué estoy haciendo que no me puedo embarazar? Pues más bien cuestiónense qué están haciendo los dos, Claro. porque el embarazo es 50 y 50. Entonces, sí ver todos los casos como casos individuales en los que no todo se va a suplementar de la misma forma. Y que, o sea, ahorita me estás haciendo pensar, yo de repente pienso y digo, bueno, hay mujeres que de repente dicen, estoy batallando, no me puedo embarazar, y resulta que van con su ginecólogo y les dicen, bueno, pues es que tienes endometriosis, ¿no? Entonces no te puedes embarazar por eso. Pero yo, hablando de todos estos temas, me puedo pensar y digo, bueno, está bien, no estoy diciendo que no trates tu endometriosis, pero al final probablemente, no sé, los genes que te predisponen a tener endometriosis se activan o no se activan dependiendo del estilo de vida que tú tienes. Entonces, obviamente siempre el revisar el estilo de vida, la alimentación, la exposición a toxinas, estrés, todo, de fondo va a contribuir a que ese problema se solucione, o a lo mejor, no sé, mejore. O mejore. Si tuviste que acabar en cirugía porque era un caso muy severo, pues entonces que igual, y no, digo, no estoy segura de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero que no vuelva a salir, ¿verdad? Del problema, y que no sigas batallando con eso. Y a lo mejor te mejoraste, pero luego vuelves otra vez. Y todo esto, ¿verdad? O sea, como que nunca es en vano, ¿no? Un ejemplo también de esto que dices tú de la endometriosis es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Ajá, exacto. Entonces sabemos que el síndrome de ovario poliquístico pues sí tiene un poquito un freno para poder lograr una concepción de forma espontánea, ¿no? Pues porque hay un tema metabólico importante, hay una... ¿Cuál es el tema metabólico? Resistencia a la insulina. Ok. No se sabe bien qué es primero, si el huevo o la gallina, si es el ovario poliquístico el que genera la resistencia a la insulina o la resistencia a la insulina está generando el ovario poliquístico, ¿no? Entonces eso ya habrá que platicarlo con algún ginecólogo y que nos explique bien. Vi un TED Talk que decían lo mismo, pero de la obesidad y la resistencia a la insulina, porque siempre decía él que estaba planteado, a ver si no me estoy equivocando, que la obesidad te predisponía a la resistencia a la insulina, pero él decía que era al revés y que era la discusión del huevo y la gallina. Sí. Es igual con ovario poliquístico y resistencia a la insulina, pero al final ese aspecto metabólico pues va a inhibir o sea, generalmente, casos muy severos de síndrome de ovario poliquístico pues son casos que se caracterizan por ciclos anovulatorios. Okay. Si la mujer tiene ese ciclo anovulatorio, pues a ver, o sea, no hay forma de que haya un embarazo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, indagar un poquito más de esto, lo que ya se sabe es, yo no tengo que llevar a esa mujer a una pérdida de peso terrible para que mejore la insulina. Con llevar una dieta, lo que ya se sabe y se ha comprobado, una alimentación un poquito más baja en carbohidratos, una alimentación muy saludable, llena de verduras, una tipo plant-based diet, baja en carbohidratos, con puros carbohidratos integrales, mejoran la resistencia a la insulina y se ha observado periodos ovulatorios en mujeres que llevaban varios ciclos sin ovular. Entonces, son estas intervenciones que hay que ir viendo e individualizando. Pues si tienes, te acaban de diagnosticar síndrome de ovario poliquístico. Pero ves, ese tipo de cosas que, o sea, que como no las sabes, a lo mejor te lees un libro sobre la alimentación en general y así, pero no estás viendo todas estas variables individuales que ya le pueden dar un foco a una persona que sabe y decirte, oye, igual y en tu caso, o a lo mejor entonces ese es un foco rojo para que te vayas a hacer la prueba de la resistencia a la insulina. Exactamente. ¿Verdad? A ver si que eso no te sale en una prueba basal de glucosa, ¿no? Exacto, no. Exacto. Entonces, al final es ver cada caso, si estamos hablando de, hay casos en los que no, pero de nutrición preconcepcional, cuidado preconcepcional, en la mayoría de los casos estamos hablando de 2, ¿no? A menos de que sea una mujer que esté preparando sus óvulos para congelarlos y esté sola, ¿no? En estos casos. Pero generalmente se habla de 2 personas y se habla, como te digo, siempre pensar que tu hijo es 50 y 50. Entonces, al final, ver cada caso como individual, ver las estrategias en cada uno. Me está ocurriendo algo más. O sea, fíjate, por ejemplo, ahorita que está de moda la dieta keto, y que hablas de que también hay como una noción muy importante de que pues hay que perder peso para embarazarte, pues se puede hacer muy fácil a lo mejor hacer una dieta keto para embarazarte. Y otro día estaba oyendo una nutrióloga que era especialista en keto, y la nutrióloga decía que durante una dieta keto te desmineralizas
y pierdes mucho calcio y minerales y que por eso era muy importante como que checar los niveles y suplementarte adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de esto y digo, no, pues imagínate, o sea, qué importante saber qué es lo que, o sea, qué sí, qué no y por qué, ¿verdad? Porque entonces estás tratando de perder peso porque qué padre y resultó que te estás desmineralizando, que es algo muy importante, ¿no? Para la formación del bebé. Un punto, perdone, pero es que se me fue. Es que tomó agua Gaby y se le fue por el camino. Oye, y viejo. aparte quiero decir algo que va. Mira, un punto que tocas, yo lo incluí en mi tesis. Y justo no hablo como tal en una dieta keto, pero hablo de dietas muy bajas en carbohidratos. Ok. No sé si tú sepas o tu audiencia sepa que una medida a nivel mundial para disminuir los efectos por tubo neural y las deficiencias de ácido fólico fue fortificar las harinas y los panes con ácido fólico. Esa medida disminuyó impresionante los casos de paladar hendido, labio podrido y alteraciones en el tubo neural en las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué está pasando también ahorita? Que si tú cortas o tienes una dieta muy, muy, muy baja en carbohidratos, también estás disminuyendo tu aporte de folatos que vienen en las harinas que ya están enriquecidas. Entonces, bueno, pues sabemos Imagínate, que, claro. o sea, de entrada también ahí estás cortándole, pues chance no te quieres embarazar, pero te estás yendo por otro lado, ¿sabes? O sea, estás tomando como quieres llegar a un objetivo, pero por un camino que te va a impedir llegar más rápido a ese objetivo que pudiera ser el embarazo. Y otra cosa, se han visto que la salud mejora. La salud no tiene que ver con el peso corporal. O sea, al final, la salud de una mujer puede mejorar, disminuyen los niveles de inflamación sin llegar a perder 10, 12 kilos, que ese es Y a veces pierdes 10, 12 kilos y no estás en salud óptima. Exactamente. Ni tus nutrientes están bien. O sea, no es que una cosa sea a fuerzas con la otra, pero realmente romper como esos paradigmas y decir, no necesariamente, o porque estés gordita o porque estés muy flaca, quiere decir que estás... Y ¿sabes qué es lo peor, Dani? Que yo me he topado mucho en que les ponen siempre esta restricción. Entonces, al final ponen en paro el embarazo para alcanzar una meta numérica. Y las metas numéricas son muy difíciles de alcanzar, sobre todo en peso corporal. Y esto viene desde las recomendaciones médicas. No, hombre, si te quieres embarazar tienes que bajar 20 kilos. Oye, 20 kilos no los bajas en menos de un año de una forma saludable. Claro. ¿Por qué le voy a detener? A ver, es una mujer que tiene 38 años. ¿Por qué le voy a detener el embarazo si puede que se embarace, si yo empiezo a hacer? Y se ha visto, Dani, que mujeres... Y aparte hay como un poco más de riesgos también a nivel de mutaciones y todo con la edad para la concepción. Exacto. Que eso también es importante. Sí, y al final lo que se ha visto es que tu estado de salud puede mejorar sin alcanzar esa meta numérica. Entonces, bueno, pues te puedes embarazar perfectamente sin llegar a esos 20 kilos que te están diciendo que bajes, ¿sabes? Entonces, al final, yo lo veo un poco como una... Y yo he visto que mucha gente que tiene sobrepeso importante, como que ya que se concientizan y cambian hábitos y todo y se embarazan, no engordan tanto en el embarazo. O sea, son las que se engordan 8 kilos o 9 kilos así bien estrictas y que dices, ay, wow. Porque justamente creo que hay como esa conciencia y entonces, pues sí. Sí, y aparte también las recomendaciones de incremento de peso ahora en el embarazo ya no son, ¿te acuerdas que antes se decía es que es 1 kilo por mes y 1 kilo por mes? Sí, o sea, pues no, ahora van, dependiendo del peso en el que tú te embarazaste, van a ser las recomendaciones de incremento de peso. Ay, Entonces, no sabía bueno, ese es otro tema, Dani, ese pero es otro tema, tú y yo ya sabes que nos podemos ¿sí? arrancar a hablar hay que dividirlos porque me encanta echarles la lupa, pero... O sea, da para demasiado. Qué interesante. Pero al final, sí, Dani, el periodo preconcepcional sí es muy importante. O sea, como te decía, actualmente las teorías genéticas del periodo preconcepcional pintan y a que es más importante la nutrición que tengas previa al embarazo que incluso la que pudieras tener durante la gestación. ¿Por qué? Porque ese óvulo y ese espermatozoide ya traen una carga genética de antes
de la Qué fecundación. impresión. Entonces, todo esto son teorías. Yo te contaba Oigan, antes. luego para que no le echen la culpa a la lactancia. Exacto. Ya sabes, de que, oye, pues es que el hijo de mi amiga no sé cuál tomó fórmula y es súper saludable y no sé qué. En cambio, mi otra prima le dio un chorro de pecho Exacto. y el niño súper enfermizo, a ver qué hizo en la preconcepción. Exacto, es buen punto. Sí. Sí, pero al final, bueno, también te voy a decir otra cosa que es un tope ahorita. Muchos de los estudios que se tienen pues son en ratones, donde tú puedes seguir 4 o 5 generaciones y ver el efecto genético que tuvo en toda la descendencia hasta 3, 4, 5 generaciones. En seres humanos este tipo de estudios están muy topados por el tiempo, ¿no? O sea, Claro. si yo quisiera ver el efecto, pues necesito estar analizando al menos 40 años, unas 2 generaciones. Claro. Ahora sí hay estudios de estos, o sea, el estudio famosísimo de la hambruna de la Segunda Guerra, Sí, en el que están sí. analizando todas estas personas que concibieron en un periodo de hambruna. Oye, y esto que también lo incluí yo en mi investigación, cómo se ha relacionado genes de la obesidad activados en los padres que concibieron en periodo de hambruna. Sí, eso me parece increíble. Sí, sí había leído sobre eso. Entonces, al final, bueno, pues son estudios que se necesitan generaciones, pero ya se están haciendo, ya sabemos. Entonces, al final, si volvemos a los conceptos básicos de la formación del óvulo y el espermatozoide, pues cuidámonos desde antes y cuidémonos los dos. Ajá. Ay, Gaby, pues qué impactante toda esta información. Bueno, vámonos a las preguntas de cierre para conocerte mejor. Son preguntillas así como más personales, ¿no? Bueno, la primera, ¿qué te emociona? ¿Qué te hace llorar de bonito? Ay, Dani, es que soy bien llorona. Muchas cosas. Yo lloro por todo porque soy bien llorona y generalmente lloro mucho por lo bonito. Te voy a decir Yo algo también. que aquí me voy a abrir en tu público y contigo. Algo que a mí me hace llorar mucho es la música. La música me despierta unos sentimientos impresionantes de alegría, o sea, me encanta la música clásica. A mí también me fascina. Sí, y toca fibras bien Desde sensibles. chiquita. Sí. Sí. A mí me toca fibras como muy sensibles, desde una quinta sinfonía de Beethoven que me está tocando unas fibras de emoción y de alegría. O sea, al final se me llegan a salir las lágrimas por una sensación muy bonita de emoción y de alegría. Entonces, yo con las 4 estaciones de Vivaldi, sí, no sé qué me despierta también. Sí. Entonces, ¿qué me emociona? Me emociona mucho la música, me encanta. Nunca había pensado, pero yo también. Impresionante. Sí. Y de repente una que me mueve, le subo el volumen y es impresionante. Y le pones repeat y repeat y repeat. Sí. Y sientes, yo de repente sí es de vergüenza, o sea, voy a un concierto con mi marido y de repente empiezo a llorar y se voltea y me dice, ¿pero por qué lloras? Qué pena. Y yo, pues es que no sé, son como botones que se activan por la música. Pero es padre, o sea, es para bien. Sí. Es como demasiada emoción. Y la sensación bonita, que me deja cual. después, haber escuchado ese concierto, eso me deja una sensación de paz y de tranquilidad que me encanta. Claro. Pero en realidad, en general soy muy chillona, ¿eh? O sea, una película bonita, Sí, una escena linda, me saca lágrimas, hasta... Sí, a mí, mi esposo también siempre voltea, cuando algo está pasando en una película, siempre voltea como, ya estás llorando. ¿Ya vas a empezar? Sí. Qué risa. Bueno, ok, si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? No puede ser 1000 deseos más, nada por el estilo. Deseos infinitos, no. Ay, Dani, es que mis deseos ya cambiaron cuando soy mamá. Qué impresión. Ay, sí, o totalmente. sea, ya como que... Otra perspectiva. Ay, Dani, mi deseo es salud para mis hijas. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que es lo primero. Sí. No, o sea, es como de las cosas que más miedo nos dan, ¿no? Y tus prioridades cambian también. Ya cuando eres mamá, ese es un chip que se cambia, ¿no? O sea, se cambia totalmente, automático. Sí, ¿no? totalmente. Entonces sí quisiera salud para mis hijas y mi familia. Yo creo que yo también. ¿Qué está en tu bucket list? ¿Qué te gustaría hacer? Híjole, tengo muchos bucket list. Antes de estar en tu lecho de muerte. Mira, uno de mis deseos ahorita muero por viajar a India. Yo también. Ay, Dani. Oye, y sabes que Federico, mi hijo, no sé por qué desde chiquito siempre tenemos un juego que se llama Plática, está súper padre. Es así como redondito y se van sacando tarjetas.
X para platicar justamente, Sí. y siempre que sacamos la tarjeta de que a dónde quisieras viajar, siempre dice India, India. India. Y siempre también, aparte lo molestamos porque de repente le mete algo a la mano a la comida y le decimos, ay, aquí tenemos uno que quiere viajar a India y es indio porque come con la Ya mano, sabe no sé cómo qué. comer. Y la verdad, y yo y mi hermana lo platicamos mucho, de que nos encantaría ir a India como que por toda esa mística, yo creo que como Sí. espiritual que hay allá, ¿verdad? Espiritual y también es un choque de realidad muy distinto al que tenemos también en nuestro país. Tenemos, en India hay unas realidades opuestas que te hacen abrir los Muy ojos también, muy contrastantes. contrastantes. Bueno, en nuestro país igual, pero no sé, la cultura es una cultura que me atrae de cierta forma. La comida me Pero, por encanta. ejemplo, gente que ha ido justamente me ha comentado que es una cosa impactante ver la pobreza, ver el estado de salubridad, que creo que es como de los comentarios que más hace la gente Sí, de los olores y de que no tienen los drenajes y esto adecuado. Entonces, pues sí. van al baño y ahí está cerca de donde juegan los niños y así. Y, pero que ves a la gente tan feliz, Ay, a sí, pesar de tener tantas carencias básicas aparte, sí. que eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, Sí, y muy ¿verdad? Muy espiritual. No espiritual. sé, yo es como de esas cosas que me gustaría realmente vivir de carne y hueso y no tanto en documentales en la tele. Sí, sí. Y irlo a vivir de carne y hueso Aparte la comida es india se me hace deliciosa, deliciosa, sí. ¿verdad? Oye, bueno, y ya por último, ¿algún libro que te haya marcado, que puedas pensar, que nos recomiendes? Ay, oye, no sé por qué, pero acabo de pensar en Pasión India Ajá, de este Moro. ok. Eh, Pasión India me impactó, te voy a decir por qué, porque es la época en la que, a ver, se va una española de esposa, de la cuarta o quinta esposa, no me acuerdo qué era, la chavita esta Anita Delgado, se va de esposa de un raja indio y al final pues llega a India y a pesar de que le dicen que tiene otras 3 esposas y más hijos, ella siempre en algún momento se sintió como que la más importante. Entonces como que, pero llegar a vivirlo, no sé, como que cuando lo leí me marcó mucho. Te voy a decir también porque me gustan los libros de mujeres como poderosas y Mm. mujeres que han vivido cosas y les han sabido dar la vuelta, han sabido manejar esas situaciones y siento la forma en la que esta mujer, Anita Delgado, manejó su realidad de cuarta o quinta esposa de este hombre con más hijos. Me impresionó esa forma. Entonces, Wow, qué y me interesante. impresionó esa mujer, ¿sabes? Me impresionó. Me gustan los libros de mujeres, me gusta mucho la novela histórica que involucre una mujer como una figura fuerte. Pasión india, ya lo voy a apuntar. Sí. Oye, tengo una lista gigante de todas las recomendaciones. Pasión India y aparte luego ahí está la segunda parte. Esta es la segunda parte, sí. Sí, pues creo que ¿Y no la leí. se consigue tipo en las librerías normales o así? Sí. Ok. Gaby, pues no sabes de verdad cómo te agradezco. Se me cae la baba de todo el dominio del tema, todas estas explicaciones tan interesantes, pero sobre todo tan importantes. O sea, me motiva demasiado, me mueve demasiado que podamos, o sea, a través de personas como tú, profesionales especializados en sus áreas, poder difundir esta información y que llegue pues a más personas, pues Ojalá. para Sí. bien, ¿verdad? Pero no, antes de irte, dinos las personas que quieran una consulta contigo, que quieran, acuérdense que también ya yo tengo una pendiente una consulta con ella, ya le dije porque como es experta en la parte de nutrigenómica, eso me llama mucho la atención. Quiero ahí checar, tiene muchas especialidades, entonces, ¿dónde te pueden contactar o buscar si quieren saber más de todo lo que haces? Sí, mira, estoy ahorita consultando en el Hospital Zambrano. Ujú. Si quieren les dejo el teléfono por quien quisiera alguna asesoría. Es el 8888-0600, es el teléfono directo de mi consultorio. Y me gusta que me vean no como una consulta de nutrición convencional, me gusta como una asesoría y siempre les digo a la gente que viene conmigo a buscarme desde un problema hepático hasta uno preconcepcional, que me utilicen como una herramienta para que nunca más regresen conmigo, ¿sabes? O sea, que lo que yo les deje en, no sé, 5 o 6 sesiones, lo que se necesite,
se los deje de por vida y no regresen, que regresen para saludarme, ¿sabes? Porque realmente les sembré lo importante de la alimentación en esa etapa en la que están en ese momento y que no regresen, ¿no? Entonces, ay, no, qué padre. Y tocas temas así también como emocionales y como de razones por las sí, relacionados a hábitos y ese tipo de cosas. Sí, ya les contaré en otra ocasión, pero me gusta mucho ver, no solamente, siento que la parte de alimentación es como la punta del iceberg nada más, que abajo de todo lo que hay debajo de lo que nosotros metemos a la boca hay una carga emocional fuerte. Totalmente. También por eso me metí a estudiar la parte genética para poder entender muchas cosas y no podemos dar recomendaciones de, a ver, señor, usted es hipertenso y está tomando 4 tazas de café y se debe de tomar 2 porque si no la presión le va a subir. A ver, no, ¿por qué no preguntas por qué se está tomando 4 tazas? Claro, pregunta por si está durmiendo bien. Exacto. Si no está durmiendo bien, ¿qué carga emocional hay para que lo lleve a consumir esas 4, 5, 6 o 2 litros de café que consume? Claro. No puedes dar una recomendación solamente prohibitiva. Analiza el por qué. Si tú no te vas al fondo, ¿Qué no es lo vas a lo que lograr. Vamos? O sea, digo, normalmente pues sabes, bueno, comer más frutas, más verduras, tomar más agua, tratar de comer menos procesados. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Pues es eso. Sí, hay una carga impresionante y te voy a poner un ejemplo bien rápido. Un niño negado totalmente a frutas y verduras. El niño tiene 15 años, pero negado. Y una alimentación con alimentos, una carga impresionante de alimentos ultraprocesados y todo. Resulta que los 2 papás, hay una negación total a hacer ejercicio, ¿no? Resulta que los 2 papás son triatletas, la mamá es vegana, tenemos como una carga muy importante que en el fondo había muchas razones para que el niño rechazara todo eso. Al final, se trata, yo no lo hago yo sola, lo tratamos en una terapia y al final él decía, la ausencia de mis padres durante años, porque ellos están dedicados al deporte, me afectó tanto que yo no quiero hacer nada que se parezca a eso. Wow. ¿Sabes? Entonces, al final tú no puedes decir, no, es que tienes 16 años y tienes que tener una alimentación más saludable, no puede ser que desayunes puros panquecitos y que comas alimentos ultraprocesados. O sea, no y puedes caer niño, en eso. O sea, si los adultos que lo entendemos, se supone. Sí, entonces al final te digo... Imagínate con un niño o con un adolescente que, ¿no? Híjole, sí. Entender como la consecuencia y a largo plazo y así. No, digo, por su desarrollo, pues no lo entienden como lo entiende un adulto. ¿Qué podemos esperar? Si al adulto le cuesta, imagínate el niño si tiene un tema emocional. Emocional, y como te digo, el consumo de este tipo de alimentos en él era la punta del iceberg de un vacío enorme que sentía por falta de sus papás. Oye, qué padre que, o sea, tener como ese accidente de explorar cuál es la razón y irte al fondo. O sea, lo que te regala eso, porque wow. Sí, la verdad es que sí. Lo que te regala darte cuenta de lo que estaba pasando, pues para poderlo corregir. Si tienes apertura tanto de las personas que acuden a ti y todo, o sea, como te digo, al final que me vean a mí como una herramienta para ver cómo podemos ir trabajando juntos y que ya sea un periodo corto y no nos volvamos a ver, ¿no? Bueno, pronto voy a ir a checar todo mi mapeo genético. Me parece perfecto. Oye, Gaby, gracias de verdad. Esperamos volverte a tener por aquí y ahora sí nos despedimos. Gracias, Dani. Les quiero compartir que ya están abiertas las inscripciones para la segunda generación de coaches en lactancia LEAK. LEAK es una certificación creada por María Lactancia y Kik Consultores con horas CERPS avaladas por la Asociación Internacional de IBCLCs. A través de esta certificación buscamos capacitar y formar especialistas en lactancia y coaching desde el enfoque del Conscious Parenting. Todo esto para contribuir a que más mamás puedan cumplir sus metas de lactancia y vivir esta experiencia de una manera consciente. LEAK cuenta con un panel de profesores altamente capacitados que imparten clases de forma presencial y online, así como prácticas clínicas, comunidad, networking y mucho más. LEAK es una certificación integral, holística, que te da las herramientas para poder contribuir a transformar la forma en la que aprendemos y sobre todo vivimos la lactancia. Si quieres saber más sobre esta certificación y pasar a formar parte de esta comunidad LEAK, por favor escríbenos a Kik Consultores o a María Lactance por cualquiera de nuestras redes sociales.
muchas gracias por escuchar. Si te gusta lo que oyes, por favor suscríbete, compártelo y deja un review. Este apoyo hace la diferencia y me ayuda a poder traerte cada vez más un mejor contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima.